Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez. Y en el día de hoy vamos a hablar de un tema controversial. Vamos a introducir un tema controversial. Se nos ocurrió esta increíble idea, señores, porque nosotros no sabemos de qué hablar ya. Entonces estábamos pensando así hace de que 10 minutos y decidimos que vamos a hacer una loquera. Y vamos a hablar de los libros que no están en la Biblia, pero que son bíblicos. O bueno, no son bíblicos. Pudieran estar en la Biblia, pero no lo están. ¿Por qué no lo están? Aquí vamos. ¿Qué significa? ¿Hay algún vocabulario que tenemos que dar antes de Es verdad. comenzar? Porque yo mismo estaba confundido con las palabras. Es que tú eres un ignorante. Sí, sí. Es que yo no hablo de temas controversiales. Te dan miedo. No. Ok, Para en lo que que... no para que no haya otro innombrable. En verdad, este como que está a la par con el innombrable, sí. ¿Tú crees? Yo no creo. Bueno, Depende de depende... lo que digamos. Exacto. Bueno, señores, oigan qué es lo que pasa. Duramos como media hora sentados, mirándonos la cara, pensando en qué íbamos a hablar en este episodio. Vimos los temas que teníamos pendientes, pero como que no nos inspiraron. Y entonces, Abraham abrió su fuente de todos temas cristianos de conversación, Reddit, y lo primero que dijo fue, los libros apócrifos. Entonces, vamos a hablar de los libros apócrifos. ¿Qué son? ¿Cuáles son algunos? No sé. Pero lo que se nos ocurrió es que vamos a abrir como otro tema para que corra, junto con lo de la escatología, junto con el tema que Ujú. tenemos pendiente de ir a una iglesia católica y anglicana, etcétera. Vamos a leer libros apócrifos en nuestro tiempo libre y vamos a venir aquí al podcast a comentar esos libros y a recomendárselos para que ustedes los lean. O sea, que vamos a estar recomendando literatura antibíblica. Bueno, extra bíblica Sí. sería la palabra correcta. Lo que Bible Project no tuvo las agallas de hacer. ¿Tú Uf, sabes? ey, Ustedes saben, nosotros tenemos insider information. es verdad, como nosotros Esa trabajamos en gente Bible Project. tiene todos los videos de Sí, los libros deuterocanónicos hechos. O sea, los pósters, no sé si conocen la serie de Lee la Biblia o Read Scripture. Ellos tienen todos los pósters hechos y tienen todo lo ya grabado y la animación hecha, todo. El video está ready, pero nunca se atrevieron a subirlo en YouTube. Y una vez incluso hicieron una encuesta a los diferentes equipos de localización de que ustedes creen que sería muy controversial, ustedes creen que se fan. Parece que al final tomaron la decisión de no subirlo para evitar controversia. Y definitivamente ellos ya de por sí siempre tienen muchísima controversia, porque la gente sí. vive buscando qué tirarle a quien sea famoso. Entonces, Bueno, pero no imagínate lo han que subido. aparte de la controversia de ya ser liberales y no sé qué cuánto, lo acusen de que de ser católico. Aunque la iglesia católica es grande. O sea, que quizás no le haría tanto daño, pero ellos quieren mantenerse, eh, o sea, ya de por sí el flavor es súper protestante. Sí, ellos son muy protestantes. Los católicos se viven quejando de que no mencionan cosas. Sí. Pero, bueno, no quieren más caos. El punto es que nosotros íbamos a compartir con nuestra infinitamente grande audiencia el contenido de los libros apócrifos. Y quizá alguno de ustedes que sea un nerdo y que le guste meterse en temas extraños de la Biblia, le interesa saber de qué habla el libro de Tobit o el libro eh, Judy, mi esposo, de Judith o de es Sirácida. es sádico. Ey, esos libros. Siracida Siracida en verdad yo creo que es uno de los Sí, de hecho, más útiles quizás. tú sabes que, diale, yo soy medio loco de verdad. Cuando yo daba clase de Biblia, ey, este año yo la voy a dar esa clase otra vez. Wow, estoy emocionado por eso. Cuando yo daba clase de Biblia, de teología sistemática, hay un capítulo de bibliología y hay una sección de ese capítulo donde uno habla rápidamente de los libros apócrifos, realmente del canon. También hay que definir lo que es el canon. Tenlo ahí de palabras que hay que definir en este Ujú, episodio. ujú. ¿Qué es lo que es el canon? Y entonces, ¿por qué hay libros?
o cómo los libros son seleccionados para estar dentro de la Biblia. O bueno, fueron seleccionados. Y entonces yo le puse un ejercicio a los muchachos de identificar qué libros eran, o sea, como que habían citas, y entonces ellos tenían que adivinar qué cita era de la Biblia y qué cita no era de la Biblia. Y entonces yo le puse una cita de Sirásida, que es lo mismo que Proverbios, o sea, parece, o Eclesiastés, pim pum, así un libro de sabiduría cualquiera. Le puse, Se llama creo, así literalmente. sí, la sabiduría de Sirásida. Sabiduría de Salomón y sabiduría de Siracida. Sí, creo que sí. Eclesiástico, qué sé yo. Ajá, es que eclesiástico se llama sabiduría de Sirásida, creo. Ujú. Bueno, el punto es que no adivinaban. O sea, es que es demasiado difícil. Si tú no sabes cómo Yo literalmente me lo que acuerdo dice el un libro. TikTok a gente que no son cristianos ni nada, de que este quote de la Biblia Ajá, o de, ¿cómo es que se llama? del El Corán. tipo que se convirtió, no, el tipo que se convirtió que era el esposo de Kim Kardashian, Kanye. Ah, de Kanye, de Kanye. De que este quote es de la Biblia o es de Ok. Kanye. El tipo estaban confundidos. Algo parecido. Bueno, el punto es que el punto de esa clase era como que explicarle a los muchachos que los libros que no están en la Biblia no es que son malos, ni satánicos, ni tampoco es porque dicen cosas que uno no debería tomar en cuenta o escuchar. Simplemente que las razones, bueno, quizás las hablemos un poco en este episodio. O eso dices tú. Sí, claro, esa es mi postura ecuménica, satánica y herética. No, no, pero yo creo que cualquier persona que no sea... eh, Que los haya leído principalmente, eso es un detalle importante. sí, exacto, mira, yo creo que cualquier persona que sepa un poquito, que haya leído aunque sea un poco de alguno, y entienda lo que son realmente los libros extra bíblicos, extra canónicos, vamos a decir, debe de saber que no son malos, porque yo no creo que nadie diga que son malos. Simplemente Ujú, no son la palabra de Dios. Y nadie cree aquí nadie cree que sean la palabra de Dios, simplemente son heavy ujú. y vale la pena leer algunos o Mm, todos. bueno, vamos a ver. Ok, entonces empieza con nuestro vocabulario de este episodio. Ok, yo apunté aquí canon, yo creo que será que deberíamos comenzar porque de ahí sale lo que no está en el canon, que Ujú. se conoce como deuterocanon o apócrifo. Entonces, ¿qué es lo que es el canon? Hemos hablado de la Biblia, Sí, yo creo que al de bibliología. principio del podcast deberíamos Sí, repetir sí, alguno de esos así. episodios con nuestra Sí, nueva sí, versión de conocimiento. Creo que sería, en verdad. Y como que la gente no se acuerda o no lo ha oído. es Bueno, verdad. entonces, básicamente, la mayoría de cristianos o todos los cristianos protestantes creen que el canon de la Biblia consiste en 66 libros, 27 en el Nuevo Testamento, 39 en el Antiguo, y son los libros que cualquier Biblia que tú tengas en tu casa, esos son los 66 que tiene. Perdón, estoy gripado y iba a estornudar. Entonces, básicamente son los libros que se escribieron, o sea, del Antiguo Testamento, y luego lo que se escribieron por los apóstoles y a través de un proceso de depuración y de a lo largo de los años y de la influencia del espíritu, controversial, Amén. se, como que estos son los libros que se preservaron, principalmente el canon judío que usan los protestantes, o sea, del Antiguo Testamento, son lo que los judíos masoréticos designaron como canon, principalmente. O sea, son los libros como que tradicionalmente se atribuían a los profetas, la tradición profética del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque hay otros libros que se escribieron en el periodo que le llamamos intertestamentario, muchos libros que se escribieron, generalmente en griego, pero algunos también en arameo y en hebreo, creo. Pero que no, o sea, estos judíos masoréticos que preservaron la Biblia por muchos siglos, no lo tenían dentro de su canon. Entonces, cuando viene la Reforma Protestante, básicamente todo lo que no estaba en ese canon Antiguo Testamento lo saca. Y el Nuevo Testamento ya se definió
en los primeros siglos, como que los libros que más se usaban en la diferente iglesia, como que se cerró. Y los católicos dirán que hubo un concilio, no sé si el de Nicea o de no sé dónde, donde se dijo como que, ok, estos son los libros de la Biblia, ta, 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 y ahí, ese es el canon. Entonces, cualquier otro libro que se escriba, un libro que escriba John MacArthur, no es parte de la Biblia, no es parte del canon de la escritura. Es un libro basado en la Biblia, pero no se le da la misma importancia, o sea, no se le reconoce como ni siquiera palabra de Dios o inspirado por Dios, al menos no de la misma forma. Exacto, Yo creo que esa es la parte más importante. exactamente, es el truquito del asunto. Inspiración, El canon son los libros que aceptamos como Biblia, o sea, como que creemos que sagrados. son la palabra de Dios, inspirados Exacto. por Dios. Que son inspirados por Dios, la palabra de Dios, que vienen de Dios y que, o sea, es difícil de explicar realmente, pero yo creo que todos podemos entender que cuando uno dice la Biblia, uno se refiere a un libro súper eh, trascendental y como que es completamente diferente a cualquier otro libro en la existencia del mundo. Y uno entiende de una forma u otra, sea que uno crea que Dios lo escribió él mismo con su mano o cualquier proceso que uno entienda, uno como que tiene la Un idea, dictado. ajá, uno tiene la idea de que lo que está en la Biblia es la palabra de Dios, de alguna forma u otra, lo que sea que eso signifique. Es el libro más sagrado e importante del mundo. Entonces, simplemente el canon son los libros que componen la Biblia, oficialmente. Exacto. Cualquier libro que no sea Ahora, parte del canon, uno puede leerlos, pero uno no va a pensar que es palabra de Dios. Si, por ejemplo, dice en Apocalipsis, Jesús tiene una espada en la boca, uno va a ponerse a debatir. ¿Qué significa eso? Que Jesús tiene una espada en la boca, que sé yo cuánto, bla, 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 1000 años de debate, de teología detrás de eso, porque esa es la palabra de Dios. Pero si un libro, qué sé yo, el Evangelio de Tomás, dice que Jesús tenía un piercing en la boca, uno va a decir como que, ah, eso es lo que dice ahí. Gran cosa. Y sigue con su vida. entonces, ¿qué sería deuterocanon? Como yo decía, cuando viene el momento de la reforma, los reformadores comenzaron a tratar de buscar, como en el pasado, las tradiciones más antiguas y se dieron cuenta de que algunos de los libros que tenían en la Biblia católica no estaban dentro del canon, por decir así, de los judíos, del Antiguo Testamento, etcétera. Entonces ellos lo sacaron. Y entonces los católicos, como en respuesta a que ellos lo sacaran del canon, como que lo proclamaron deuterocanon a esos libros que quedan como en la duda. ¿De dónde lo sacaron? Bueno, como decía, son libros que se escribieron en el periodo intertestamentario. Pero ¿qué sucede? El Antiguo Testamento que se usa en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús y de los discípulos, de la iglesia primitiva, es una traducción llamada la Septuaginta, que fue hecha por judíos en griego. Entonces, ¿qué pasa? Que esa versión del Antiguo Testamento no solo tiene los 39 libros que yo mencioné, sino que tiene otros libros ahí como si fueran parte del Antiguo Testamento. Entonces, los católicos, o sea, los cristianos Los primitivos lo cristianos en usaban. general, todo el mundo, Exacto. hasta la reforma, todo el mundo Entonces, entendía los que eso eran los ortodoxos lo libros. usaban, lo siguieron usando los ortodoxos cuando se separaron de los católicos lo siguieron usando, y cuando los protestantes se dividen, entonces dicen que no lo van a usar ya. ¿Por qué? Porque dicen que no es inspirado. Entonces los católicos lo vuelven lo que llamamos deuterocanónico. Pero, lo interesante, los ortodoxos también tienen deuterocanónicos y no son exactamente igual los Sí. deuterocanónicos de los católicos y de los ortodoxos. Y entonces, lo último sería, o sea, deuterocanon, ellos le dan esa importancia como parte del canon, aunque son otros libros. Yo no sé qué ellos dicen, si está inspirado 100% ¿Sabes o qué? no. Eso iba a decir como que es extraño eso porque ellos mismos reconocen que es un segundo canon, o sea, no es
lo original. Y en verdad, un punto para los protestantes, nosotros, es que ningún libro deuterocanónico se cita dentro de la Biblia. La Biblia está llena de referencias cruzadas, ¿verdad? Que En si, verdad sí. ¿cuál? O sea, no mencionan el nombre del libro, pero si tú los lees, tú vas a ver muchísimas alusiones a cosas que salen en ellos, en el Nuevo Testamento. Incluso de algunos que son pseudo-epigráficos, No, como el sí, libro de sí, Enoch y sí, la sí, eso, Asunción de Moisés y cosas así. ok, eso sí, pero no de lo que están en la Biblia católica. Sí, bueno, por ejemplo, se habla del Hanukkah en Juan, que es algo que Bueno, tú pero aprendes de él en eso es Bueno, eso ya histórico, algo eso no una cuenta, eso bueno, no vale, eso no vale. Yo me refiero a como bueno, cosas, yo oí citas como que textuales o cosas así. Pablo, como que la forma en la que Pablo dice muchas cosas suena tal cual uno de los de sabiduría. No sé si el de Salomón o el de Siracida, pero como que tú lo lees, tú ves como, Cierta o sea, similitud. como que tú comienzas a verlo, igual que el Nuevo Testamento. Tú oyes un podcast de Bible Project, tú te pones a ver que cada palabrita ellos dicen de que esto está haciendo referencia a tal y tal Alusión a cosa, y tú tal dices, cosa. ¿qué? Porque si tú, mientras más familiarizado tú estás con el Antiguo Testamento, más alusiones tú ves en el Nuevo Testamento cada vez que se ve una cosa, o los patrones, o las palabras, Sí, sí. etcétera. De igual modo, si tú conoces el apócrifo, tú comienzas a ver dónde están los matices Sí, en ok, el Nuevo claro. Testamento. Pero lo que yo creo es que eso se argumenta como parte de la cultura, o así como matices o alusiones, pero no entra dentro de la categoría como de citas. Exacto, no lo Eh, citan textualmente, no lo citan aparentemente. textualmente y realmente el Nuevo Testamento cita textualmente mucho Antiguo Sí, sí. Testamento, pero no cita libros deuterocanónicos. Todo tampoco. No, claro, claro. Pero es simplemente diciendo como que yo no creo que los católicos o los ortodoxos griegos o cualquier otra gente que tenga libros deuterocanónicos en su Biblia tampoco le dé la misma importancia eh, que los otros libros, porque también lo leen menos incluso. Y se citan menos, se comentan menos. Pero de que son importantes, son importantes. Y de que están en su Biblia, están en su Biblia. ¿Son palabras de Dios? Bueno, me imagino que debe ser palabra de Dios, porque si ellos lo tienen en su Biblia, es porque ellos deben de entender que eso es palabra de Dios. No, mira, un concilio de Roma del 382 después de Cristo definió una lista de libros de la escritura como canónicos e incluía la mayoría de los deuterocanónicos. O sea que ellos sí lo consideraban canon, Exacto. hasta quizás o Hasta la sea, la reforma. reforma. Aunque también la Iglesia Católica cambió mucho después de la reforma. Claro. O sea que Ujú. quizá, quién sabe si ellos se echaron para atrás en algún juicio o evaluación de esos libros. Ujú. Pero bueno, Yo no sé si ellos le llamen deuterocanónico en verdad, o eso es un término que los protestantes usan. yo creo que el término deuterocanónico es católico Mm. y los protestantes le llaman apócrifo y ya. Apócrifo. Que eso pusieron Entonces, ¿qué otra es lo que palabra. apócrifo? Apócrifo, según yo veo aquí en Google, significa oculto. Y básicamente es como de esa, como de procedencia dudosa, yo diría. Exacto. Como que tú no sabes de dónde viene, ni tiene como mucho aval histórico y bíblico de que son igual, entonces se le llama así, apócrifo. Tú sabes que no estoy diciendo que eso sea así, pero en, en películas y series y libros que son así como de fantasía tipo medio medieval y cosas. La palabra apócrifo suele referirse a bibliotecas como ocultas, pero, o sea, no escondidas, sino como de ocultismo, como cosas que son malas. Y yo siento que la palabra apócrifo tiene una connotación así como negativa. Yo no sé si, Oye la definición de Google, que no es considerado por la iglesia como de inspiración divina, no, bueno, ¿no? Que no es auténtico o no es obra de la persona a la que se atribuye. Según una crónica apócrifa, ese francés llegó a América 4 años antes que Colón, por ejemplo. exacto, o sea, Ahí está no lo que es tú dices, como confiable. algo que exacto.
Bueno, pero yo me refería como que no solamente que no es confiable, sino como que es malo. Estoy pensando específicamente en... ¿Tú jugaste Skyrim? Sí, Skyrim es un juego, para los que no saben, Skyrim es el mejor juego de la historia. Yo creo que ese juego está entre los mejores juegos de la historia realmente. Videojuego. Y es así como tipo fantasía, qué sé yo. El punto es que hay una historia que es sobre un mago malo y entonces uno como que se mete en unos libros y todo se llama así, apócrifa. Y son como que unos libros de hechicería y qué sé yo cuánto. Entonces, siento que el término, quizás ya por lo que significa, ha evolucionado hasta convertirse en algo medio negativo, porque uno debería evitar. Cuando no creo que necesariamente debería claro, ser así. claro, claro. O sea, depende de qué tipo de qué contenido hay en esos libros. ¿Qué es lo que pasa? O sea, los que son deuterocanónicos estaban en la Septuaginta, eran, o sea, normales, pero en lo que son apócrifos te encuentras cosas muy extrañas. Eh, ¿Sabe qué? Sobre todo los del Nuevo Testamento, porque estamos hablando, los deuterocanónicos toditos son del antiguo, o sea, pre-Jesús. No hay, que yo sepa. ¿Hay algún libro no, deuterocanónico que sea lo de después de Jesús? deuterocanónico no, pero o sea, las cosas de que de Enoch y Apocalipsis de Abraham y qué sé yo, son de su tiempo también, de antes de Jesús. Ajá, sí, pero después de Jesús, yo creo que no hay ningún libro que sea considerado por nadie, ni deuterocanónico, ni canónico, ni nada por el estilo. No, 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 herejía. Exactamente, que eso es un punto importante. La iglesia fue súper tajante con libros escritos por personas que ya en el Nuevo Testamento hay mucha teología involucrada. En el Antiguo Testamento son más historias, narrativas y sabiduría. Pero en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el Evangelio de María, el Evangelio de Judas, el Evangelio creo que hay un Evangelio de José también, el Evangelio de Tomás, no sé qué, no sé cuánto, son libros que tienen una influencia gnóstica o son súper heréticos o dicen mentiras simplemente porque no pasaron así las cosas, qué sé yo. Esos libros del Nuevo Testamento, yo siento que la palabra apócrifo le cae bastante bien porque son cosas que son anticristianas, básicamente. Pero los libros de ese periodo intertestamentario, que están algunos en la Biblia Católica, u otros que no están en la Biblia Católica, pero son de esa época, siento que no contienen tanta herejía necesariamente como de doctrinas fundamentales, sino que son más cosas culturales y no sé, no son tan importantes. Histórico. Exacto. Yo Ok, estoy aquí una lista de, de libros apócrifos del Nuevo Testamento. Hay 20.000 evangelios sí, todo esto diferentes. se llama evangelio. No, pero hay muchos que son hechos también. Ay, sí, acuérdate Hechos del de de Andrés, el hechos de Pablo y Tecla, ajá, el hecho de Pablo y Tecla. Ey, ey, esos son unos cuentos hechos heavy. De Pedro y Andrés, de Pedro y Pablo, Pedro y los dos. Y así hay muchísimo. Hay muchísima epístola también, epístola de Ujú. Bernabé, Clemente. Hay algunas que son de los padres de la iglesia, Ah, ¿y eso se considera que apócrifo? bueno, no quizá apócrifo, pero Porque yo no es yo canónico. entiendo que son como No, no canónico, bueno, pero sí. están, o sea, están en la misma página de Wikipedia. Hay Okey, 20.000 okey. Apocalipsis, y que Apocalipsis de Pablo, de Pedro, de Tomás, de Esteban, Qué locura. y así. El descenso de María, Y y así. Muchísimo. De que hay uno que se llama apócrifo literalmente. oh, así se llama el libro, O sea, el apócrifo de Jacob, o sea, el libro secreto de de Jacob, Santiago. que es de que de un diálogo con Jesús. Oh, Son textos gnósticos. El Evangelio de María. qué cosa, que todos estos son gnósticos. ¿Por qué no puede haber algo de que Sí. heavy, que simplemente Oye, no? la Sofía de Jesucristo. Y Sí. eso Bueno, suena como una novia que eh, tenía Jesús. Sofía y sabiduría. Yo sé, pero como un Sí, nombre ahora pero mismo. suena raro. Mira, entonces hay otra palabrita que
súper rápido, que son los pseudoepígrafos. Sí, ya lo tengo aquí. Ujú. Yo que te lo mencionando. Sí, dale. O sea, lo mencionamos ahora. Lo voy a dejar Eh, para después. ¿Y qué más tú ibas a decir ahora? No, de hablar de los deuterocanónicos, no. ¿De cuáles son? Ok, ok. Ok. Entonces, dentro de ese deuterocanon, tenemos algunos ni siquiera son libros nuevos. Son adiciones a los libros que ya tenemos. Porque, aunque quizá a la gente no le guste hablar o decirlo así, la Biblia fue editada. Tenemos un episodio sobre eso. Ey, duro. Y, o sea, el Antiguo Testamento fue cogiendo su forma actual a lo largo de mucho tiempo y de muchas revisiones y de muchas ediciones por una tradición profética que se encargaba de eso, de escribas, etcétera, que ese era su trabajo. Entonces, los últimos libros que se escribieron, como Esther, Daniel y algunos de esos últimos profetas, como que su última forma no estaba 100% cerrada para cuando cerró el canon, aparentemente, Ujú, porque hay adiciones a Esther que no están en la Biblia que nosotros tenemos. Hay adiciones a Daniel que no están en nuestra Biblia. Hay de que primero, segundo y tercero de Esdras, ujú, hay un paquetón. Hay una de que carta de Jeremías, Baruch, eh, que son como cosas que se agregaron después. Hay otros que son históricos que pasaron después de que cerró, o sea, después del regreso a la tierra prometida, o sea, después del exilio, básicamente el Antiguo Testamento termina. Pero hay eventos que sucedieron, como en el tiempo de los Macabeos, que son 4 libros, se llama hablando sobre esa historia de lo que aconteció ¿Sabes qué? en Es ese chulo momento. que nosotros tenemos, los protestantes, tenemos la frase, los 400 años de silencio. Ujú. Y uno se refiere a eso, con ese nombre al periodo intertestamentario. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Quizás ustedes han escuchado a algún pastor predicando diciendo que entre Zacarías. Porque no hubo profeta, lo que dice. Ajá, Entre Zacarías y Juan el Bautista no hubo ningún profeta que conozcamos. exacto, que haya escrito ningún libro. Eso, o sea, en términos canónicos, es verdad. El último libro Ah, canónico es ¿tú Zacarías. sabes qué? Ahora acordándome del post de Reddit que yo leí donde hablaban de apócrifo. Era yo no lo vi el video, pero era un tipo hablando de los héroes de la fe, como le llamamos en Hebreos 11. Ujú, Esos que le hace referencia al final, de que algunos fueron que sé yo qué, otros no sé cuánto, otros bla, bla, bla. ujú. Como que esa descripción son tal cual cogidas de gente que se menciona en lo deuterocanónico. Oh, Entonces, o sea, parece que hubo profetas o héroes de la fe sí, que el que autor de Hebreos coge de esos libros deuterocanónicos, lo tiene cual sentido, sería en muy verdad. interesante. Sobre todo porque Pero sí. Hebreos es mucha cultura judía. Y los deuterocanónicos son de esa, o sea, Ujú, son hebreos. ujú. Mira, entonces, ¿qué es que estaba diciendo? Que, Los macabeos, los protestantes, ajá, pero ya no me acuerdo. Que Abraham es un interruptor, señores. un switch. Ajá. Eh, en esto yo le dije a Carla que si ella sabía que los interruptores se llaman interruptores porque interrumpen la corriente eléctrica. Mira, entonces es verdad que canónicamente el último libro del Antiguo Testamento es Zacarías y canónicamente hablando el primer profeta Juan el Bautista. Pero realmente en ese tiempo hubo más gente y pasaron más cosas Claro. y sí están escritas. Lo que pasa es que no son parte de nuestro canon, pero la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa convenientemente Ujú, tienen registro de todo eso. Y el libro histórico que narra la mayor cantidad de eventos entre el retorno del exilio, cuando los judíos volvieron de Babilonia, hasta el Imperio Romano y la llegada de Jesús, es el libro de los Macabeos. ujú. Que da incluso contexto a muchas cosas, de dónde vienen los Herodes y todas esas cosas, como el panorama político, cultural, etcétera, los fariseos, todo eso, Exacto, los donde nace. saduceos, Y tú mismo dijiste eh, ahora, el Hanukkah, eso pasa ujú, ahí el en ese Hanukkah, momento. ujú.
También el libro de Daniel se enriquece Ey, conociendo sobre eso lo es que pasa bacanísimo. con los macabeos, porque en verdad, bueno, es controversial, súper controversial, dependiendo sobre todo de tu postura escatológica. Pero la cosa de Daniel, tal cual parece hablar sobre Antíoco Epífanes, que se menciona en los macabeos. Ujú. Entonces, ahí, mira, Salmo 151. ¡Oh! Ey, Eso hay que está leer eso, men. eso está en el deuterocanónico ortodoxo. Eh, Ey. y que la oración de Manasés. ¿Será ese Manasés el amigo de...? O No. el rey malo. Rey Manasés de Judá. Oh, sí. Exacto. Su oración de Sí, arrepentimiento. porque él se arrepiente. ¡Ey! Qué ¿Ese es el interesante. En Salmo Crónicas se 151? menciona. No, Ah, no, no, no. no. De otro libro. Yo estaba dije Eh, que cónchale, pero el mejor post-credit de Salmo. Sabiduría de Salomón, Gracia, como dijimos, Judith, Tobit, eh, Baruch, que fue el que escribió Jeremías. Ajá, controversia. Sí. Eh, entonces, apócrifa, dice, o sea, que está en la Septuaginta. Salmos de Salomón. No sé cuáles serán esos. Está en la Septuaginta, pero no, es apócrifo para los católicos y para los ortodoxos. Está Salmo de interesante. Salomón. Ah, míralo aquí, en Wikipedia. Hebreos 11:35 parece ser alusión a una cita en Segunda de Macabeos. Mm. Interesante. Ah, bueno. Entonces, esos son los deuterocanónicos que hemos leído, tú y yo, algunas adiciones de Daniel Y interesantes. leímos Tobit, creo que es un preámbulo de Daniel. Mm, ¿Tú te acuerdas? no me acuerdo. Mm. Men, Tobit, bueno, Yo quizás recuerdo que vimos el no para póster spoilear. de Judith. Eh, Judy no tiene nada que ver con Daniel. Judy No, no, no. es Sí, como eso es una como Esther. antes del exilio. Ajá. No, no Bueno, como Esther, no. o sea, ella es Es como un como jueces personaje, es casi como un en la historia. personaje tipo así como Débora o Esther me Exacto, yo diría refiero. que más como Ajá. Jael y Débora. Bueno, pero Tobit, eso es un spoiler para cuando sea que hablamos de Tobit. Tobit realmente parecería ser como el capítulo 0 del libro de Daniel, porque explica la vida de Daniel, o sea, cómo Tobit y Daniel se conocieron. Y por Tobit fue que Daniel se volvió famoso. Oh, Es heavísimo, porque a Tobit la querían violar y Daniel la salvó. interesante. Es bacanísimo. Señores, los libros apócrifos son duros. Ujú. Estos son deuterocanónicos, o sea que lo pueden encontrar. Lo heavy de los libros deuterocanónicos es que tú lo puedes encontrar en el YouVersion, En en YouVersion, el Bible claro. App. Tú buscas una versión de la Biblia que sea católica y te van a aparecer. Incluso en la versión Reina Valera Vieja. vieja están esos libros y también en la King James, la primera, lo tiene porque son en ese Sí. momento todavía eh, Ujú. era 80 pre-reforma libros, mira. o eran Mírala católicos. aquí. La King James vieja tenía 80 libros. Y se pida. Di- Esos son Eso 14 libros decía más. los libros del Antiguo, los libros del Apócrifo y los libros del Nuevo Testamento. ¿Sí? Ok, y entonces los Entonces, próximos categorías. pseudoepigrafos. Em, aquí tenemos ah, Sí, el pero Apocalipsis. qué significa pseudoepígrafo? Ok. ¿Tú sabes qué hay carta de Pablo que hay gente que dice que son pseudoepígrafos? ¿De la que están en la Biblia? Sí. Oh, ¿Tú no sabías eso? ¿no? O sea, Ah, sí sé que, o sea, lo he escuchado, pero me suena siempre como a teorías conspirativas, no como no, algo no, que no, realmente no. pudiera ser. O sea, es de scholars y cosas. Mm. Las pastorales y algunas otras. Ya. Pero si tú ves el video de Bible Project de cómo se escriben las cartas, eso como que es un argumento muy interesante Oh, y ya, que ya. quita eso o sea, de que porque hablan como que las palabras y la forma y la estructura y no sé cuánto. Y Sí. analizando el texto en griego y viendo como que hay diferencias, parece ser autores diferentes. Bueno, realmente Pues, Pablo mismo dice, él mismo revela ¿quién que no él no escribe? escribía sus cartas, excepto
como el final, que él Sí, dice: "Mira pero mis lo letras". que tradicionalmente se cree es que era un dictado, básicamente, no que el tipo le daba su flavor. Bueno, sí, pero imagínate, cualquier editor Exacto, textual puede exacto. agregar Pero algo. bueno, Bueno, está bien. ¿Qué es lo que son los entonces, pseudoepígrafos? básicamente es un libro. Yo escribo un libro y digo que el libro es de parte de John MacArthur. Y lo publico y lo mando así. Y yo digo que yo soy John MacArthur, y yo estoy escribiendo a nombre de John MacArthur. O sea, es un libro escrito por alguien que no sabemos quién es, Okey, mira, que da el nombre de otra persona, generalmente alguien famoso, para darle como peso y validez a su libro. okey, espérate, te voy a detener, te voy a detener, te voy a decir por qué te voy a detener. Tú tienes razón, Abraham no está mintiendo, pero por lo regular, cuando uno escucha esa explicación, uno siente como que el punto de esos libros es engañarte y hacerte Ah, no creer que es la necesariamente. otra persona que lo está escribiendo. Como que Abraham es un don nadie, que lo es, y entonces MacArthur le pide famoso y él quiere hacerse de cuarto o hacerse famoso y entonces él tira su libro en nombre de MacArthur. Eso sería También, engañar. o sea, no, porque es que también eso es diferente. La cultura de nosotros es muy como objetiva, es muy al punto, es muy Exacto. literal. Y muy de derecho de autor y de quién era el autor Pero real. en esos tiempos era diferente. Exactamente, eso que quiero ir, que los pseudoepígrafos no necesariamente es un trabajo de robo de identidad. Porque por lo Exacto. regular incluso eran de personas que ya estaban muertas. Los Que, profetas, la mayoría de scholars te dirían que en un sentido no fue Isaías que escribió el libro de Isaías, sino que alguien cogió las enseñanzas de Isaías y las apuntó en un libro, pero, o sea, vamos a decir que esa persona agregó alguna cosita para conectar las cosas que Isaías dijo textualmente. Ya él está hablando como si fuera Isaías que te está hablando, porque la gente asume que Isaías escribió su libro. ok, pero Aunque eso es eso es un controversial. trabajo, está bien, pero vamos a decir que esa es la Eso es realidad. editorial, vamos a decir. Eso es editorial. Tú estás juntando, es como los salmos. Salmos son muchos salmos o proverbios. Mira qué proverbio. Dice de que los Pero, proverbios de Salomón. Pero mentira, hay pero, proverbios de pila de gente. de Isaías 40 al 66, Está bien. Entonces, ¿qué parece pasa? ser pseudoepigráfico en un sentido. Bueno, o sea, pero por ejemplo, eso pudiera pasar con Proverbio, puede pasar lo mismo, mira. También, Proverbio 1 al también. 27 lo escribió Y, y Cantares, del uno, perdón, ese del de uno al... Salomón. Sí. Ya, ey, a Abraham le gustan las controversias, señores. A Abraham le gustan las controversias. Él está diciendo que Salomón no escribió Cantar de los Cantares, como yo, que creo que fue Ezequías que escribió Eclesiastés y no Salomón. Interesante. El punto es que, porque estamos haciendo un arroz con mango, seguro. El punto es que muchos libros, sobre todo libros de sabiduría, son un excelente ejemplo. Vamos a tomar ese ejemplo para complacerte. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Todos esos libros son relacionados con Salomón y con David los Salmos, pero se llaman Salmos. Job, eh, también. y Job también. Entonces, pero sobre todo esos tres que son de Salomón, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, dice que son de Salomón. Pero en Proverbios, por ejemplo, es evidente que no todo lo escribió Salomón. Y también es evidente que quien hizo el libro, como que quien recopiló las enseñanzas, no fue Salomón, No porque es Salomón Salomón. estaba muerto Imposible. hace rato. Exacto. Entonces, lo que Abraham dice es, quizá, por ejemplo, Salomón tenía 1000 proverbios y este tigre que escribió proverbios agarró esos 1000 proverbios, lo puso en orden y agregó un par de cositas como que para hacer un libro. Pero el libro es 80 o 90% Salomón, por decirlo así. Está el caso de Eclesiastés, que hay una teoría de que el rey, porque nunca se dice que fue de Salomón realmente, solamente dice el predicador, que era rey en Israel y era el rey más grande y más poderoso de Israel. Pero se dice eso de Salomón, pero también se dice eso de Ezequías y se dice eso de no sé quiéncito. El punto Creo que es, eso se sigue haciendo. O sí, sea, hay una tradición de que la gente que trabajaba con Salomón en su recompilación hicieron su libro y está a nombre de Salomón.
que él es como la cabeza detrás Exacto. de eso. Ah, ¿tú sabes con qué pasa full? Con los salmos. La Biblia de estudio. Dice Ah, di que el diablo, este tipo se fue. En no, yo leí Salmo algo heavy de eso. dice di que Salmo de los hijos de Coré, Sí, Salmo de eso, los hijos de Merari, de Asaf. Salmo de Asaf. Eso es mentira, esos salmos no son ninguno de Asaf. O sea, mentira, quizá algunos son de Asaf, pero hay muchos que son de descendientes o de sacerdotes Claro, porque que eran, imposible, son después del exilio exacto, o sea, Asaf estaba muerto hace cientos de años ya, entonces son gente que seguían dentro de o del eh, linaje. esa línea y entonces decían, bueno, tú un salmo de la, la categoría asáfica y le ponían salmo de Asaf. Entonces pudiera ser que No, porque Eclesiastés, pueden por ser ejemplo, descendientes también. lo de los hijos de Coré y los hijos de Merari puede ser. Y los Asaf también, pero sabes que después se vuelve, o sea, eso no es solamente algo como sanguíneo 100%, sino que, Hay algunos salmos que no dicen que son de David, y Jesús dice de que, como David como dijo. dice David, perdón, no señores, estamos aquí tirando todo lo que hemos leído en nuestra Nerdeando, vida. nerdeando. El Pero punto es, entonces, en Cantares se habla de dice de que Cantar de los ajá, espérate que Cantares. estoy subiendo de nivel. Ah, En okey. Proverbio fue Salomón que lo escribió, pero no completamente y lo recopiló otra gente. Eclesiastés, quizás, Nunca, dice Salomón. nunca es Salomón. La gente entiende que fue Salomón, pero lo más probable, si no fue Salomón, es que fue un descendiente de Salomón. O sea, que tú pudieras decir, fue escrito por un hijo del linaje, de la línea sanguínea de Salomón. O sea que no está tan mal, Definitivamente, tiene que ver con los reyes de Judá, o obvio. sea que alguno de ellos. Pero entonces Cantares es bien controversial porque pudiera ser que no lo haya escrito ni siquiera Salomón ni nadie que tuviera que ver con eso, Pero dice de Salomón. pero dice de Salomón. Entonces, lo que dice la gente es que si no fue Salomón que lo escribió, la otra mejor opción sería decir que fue un poeta que siguió la tradición de Salomón y por eso él dice que son los cantares de Salomón. O opción número dos, o bueno, opción número tres, es que simplemente es un pseudoepígrafo. El tipo O lo escribió dijo que fue Salomón sobre Salomón. otra gente, Puede que fue Salomón de otra gente. porque él no parece ser el personaje principal. No, definitivamente no. Y él Incluso él se aparece menciona de mala como un forma. villano, exacto. El punto es que los pseudoepígrafos no son con la intención de engañarte y de hacerte pensar que lo escribió tal gente, pero no fue tal gente, no. Sino que es una cosa cultural, que en esa época esa gente hacían eso a cada rato, escribían algo y yo decía, por ejemplo, Ujú. si yo fuera a escribir algo, yo full personificara, o perdón, ¿cómo se dice eso en español? Impersonate. Yo Personificar. ¿Se dice personificar? Yo me haría No. pasar por Moisés, porque ese es mi personaje favorito. Y si yo escribiera algo, yo me imaginaría que yo fui Moisés y como que haría un... Me metería en el personaje de Moisés y escribiría algo y diría Ajá. el cántico de Moisés. Y entonces yo me pondría a escribir una canción como si yo fuera Moisés. Y ¡Ey! mandaría eso, pero... Tenemos el término perfecto, ¿Qué? fanfic. Hoy en día eso se hace muchísimo. Es verdad. Yo a veces tú buscas un nombre de un personaje de una serie, y hay veces que te sale un wiki de eso que hay, Sí, de todo hay un wiki. Wiki. Y tú entras y tú te pones a ver y que, pero ven acá, esto que tú Esto estás no es. mencionando nunca salió en la serie. Y después yo veo que di que un fan es un wiki de un fanfic de esa serie. Y la gente se pone a inventarse personajes, historias y cosas como si son de la misma serie. Entonces, Eso pasa bueno, también con Pokémon. Tú te pones a buscar Pokémones y hay Pokémones que parecen salen. originales, pero mentira, son dibujados por un tigre por ahí, un gringo o Entonces, un quien sea. en fin, hay libros, por ejemplo, el libro de Enoch, que obviamente no lo escribió Enoch, porque habla de cosas que pasaron después de que Enoch estaba muerto. Bueno, no muerto, y no caminó con. O sea, Enoch es un personaje casi mítico en la Biblia, de que él se menciona en la genealogía de Noé, y él dice de que caminó con Dios y no vio muerte, y ya. No se dice más nada de ese hombre. Sin embargo, hay un libro entero de los viajes de Enoch en el cielo Sí. y como él viendo todo lo que pasa más para adelante en la historia. Entonces, es muy interesante.
La gente diría que eso obviamente no es verdad, porque es muy así, místico y qué sé yo cuánto, que él viajó al cielo y que no tiene sentido porque narra cosas que no habían pasado en ese momento. Pero Daniel es un ejemplo perfecto de Claro. un libro bien místico, bien extraño y que narra cosas que no habían pasado Y Apocalipsis. cientos de años antes. Entonces, que hay una ligera, ínfima posibilidad de que realmente Enoch fuera profeta y realmente haya escrito un libro y realmente eso haya pasado, pudiera ser. Pero casi unánimemente la gente Oh, concuerda con que eso fue escrito después del exilio, eh, haciéndose pasar por Enoch. Así, oye, este fanfiction. Ajá. eh, hay niveles de autenticidad en pseudoepigráfico. Oh, Autoría literal, del número uno. Eso es cuando estaba hablando de cartas del Nuevo Testamento. Que autoría literal. El tipo escribió con su propia mano. Dictado. Un padre de la iglesia dictó una carta, palabra por palabra, a ajá. alguien que la escribió. Autoría delegada. O sea, le describe el contenido principal de la carta y a un discípulo o Oh, uno de eso se esos que hacía, escriben. men. Le pagaban cuarto a la gente para que escribieran Sí, cartas sí, así, eso lo habla en Bible Project. porque no sabían Entonces, escribir. autoría póstume. O sea, el tipo se murió y sus discípulos terminan una carta que él quería, o sea, termina una carta que él quería escribir o que había comenzado a escribir y la mandan en su nombre, aunque ya él se murió. Ey. Autoría de un aprendiz. El tipo muere y sus discípulos, que fueron autorizados a hablar por él cuando él estaba vivo, continúan haciéndolo, escribiendo cartas en su nombre años o hasta décadas después de su muerte. O sea, como que Timoteo, 10 años después de que Pablo se murió, ¿Qué es lo como que? él era su, como, bueno, la carta de Pablo, dicen Pablo y Timoteo. O sea, que Sí, fácilmente 10 años después de Pablo muerto, Timoteo pudiese técnicamente seguir escribiendo como si él fuera Pablo, porque él tenía esa autoridad. autoridad, vamos a decir. Bárbaro. Entonces, hay otro de que pseudoepigrafía honorable. Muere un líder de la iglesia y personas que lo admiran quieren honrarlo escribiendo cartas en su nombre y lo atribuyen y usando su influencia, pero en una creencia sincera de que están respetando la tradición que esa persona representaba. Exacto. O sea, yo admiro mucho a esa persona y escribo algo que yo creo que esa persona estaría de Que acuerdo sería el y basado en caso, sus enseñanzas. sería el caso de, por ejemplo, Isaías, que tú mencionaste. Que hay una parte de Isaías que ya estaba muerto, pero es Isaías. Y falsificación. Un, eh, un líder de la iglesia obtiene suficiente prominencia, de modo que, ya sea antes o después de su muerte, la persona quiere explotar su legado al falsificar cartas en su nombre, presentándola como alguien que apoya sus ideas, ya sea herejía o qué sé yo cuál. Qué Eso heavy. pasa con los evangelios Ajá, el apócrifos. Evangelio de Tomás. Exacto. Que quiere vender sus mensajes gnósticos y usa el nombre de Tomás para ganar como cierta relevancia. Interesante. Muy, muy heavy. Y nada, no vamos a leer de eso sí. Bueno, pudiésemos leer alguno como tú leíste Jubileo eh, y No, ¿qué más tú yo leíste? quiero que leamos Jubileo, tú estás loco, eso va. ¿Por qué va? Pero Jubileo no es nuevo Pseudobiográfico. testamentario. No, no, Jubileo, antiguo, sí. Jubileo es apócrifo simplemente, porque ni siquiera Bueno, mira, de dice que algunos de fue esos escrito por apócrifos, Moisés. Jubileo lo que dice es que ellos tienen el conocimiento de lo que Dios le dijo a Moisés, pero no dice que fue Moisés que lo escribió. exacto. Es como un paralelo a la Torá. Sí. Entonces está el libro de Enoch, pseudopigráfico, el libro de Jubileo. Hay uno que se llama de que la vida de Adán y Eva. Eso es Oh. interesante. Apocalipsis de Abraham. Apocalipsis de Moisés. Eh, oh, el martirio y la ascensión de Isaías.
José y Asenat, esa era su esposa, la hija del sacerdote. La vida de Sí, los sí. profetas. La escalera de Jacob. eh, la historia de del cautiverio en Babilonia. eh, historia de José el carpintero. Odas de Salomón. Oración de José. Visión de Esdras. Perdón. Bueno, ya. Más o menos esos son los. Pero que no tengo. Janes y Jambres. Oh, ¿quiénes son esos tigres? Yo no sé. Esos son, yo sé, esos son los magos del faraón de Egipto ¿Qué? en el Éxodo, Janes y Jambres. Y lo mencionan en un pasaje de la Biblia. Eh, En segundo Mateo 3:8. ajá, diciendo como Janes y Jambres, que si ve que sí o cuánto, que son unos pecadores. Por Ellos ahí. eran, y si tú ves la película del El Príncipe de Egipto, son dos Sí, 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 magos, son y dos. son ellos, James y Jambres, los magos del faraón. A ver, ¿qué dice? Ah, sí, lo dice tal cual. Sí, Ah, vamos a buscar la que usamos aquí, NBLA. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. exactamente. Bueno, Hey, bueno, interesante. el punto de este Eso es libro episodio apócrifo simplemente es introducir los libros apócrifos, que es lo que son, y y decir que deuterocanónico. vamos a empezar y deuterocanónico y pseudepígrafo. Bueno, apócrifo es un término que se utiliza para abarcar deuterocanónico, pseudoepígrafo y otros apócrifos de otras denominaciones. Entonces, apócrifo creo que podemos seguirlo usando. Entonces, nada, vamos a ponernos a leer el libro de eso y hablar de ello y a decirle que lo lean. Bueno, gracias por acompañarnos en este episodio apócrifo, oculto. Deberíamos ponerlo de que solo en el Patreon y así es apócrifo completamente. No. No. ¡Ey! Tenemos un Patreon nuevo. Ahí, ¡Chacho! señores, estamos creciendo, chin a chin, pero Tenemos 3 Patreons, señores. ¡Wow! Esto es demasiado grande. es grande, grande. Gracias, de verdad. Y bueno, creemos que la Biblia, el canon, Importante. está viva y tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y todo el mundo. Si le gustó el episodio, quizás lo que más van a gustar son los que vienen después, que hablemos ya directamente de esos libros. Pero sí, quizás despierte la curiosidad de que ustedes quieran hablar con otros sobre sus libros. Y bueno, si les gustó, compártanlo. Y nada, gracias a aquellos que hacen este podcast parte de su rutina semanal. Y si alguien quisiera apoyarnos económicamente, puede hacerlo junto a estos 3 super Patreons que tenemos, sea a través de nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Y la próxima estaremos hablando de Tobit. Bueno, si hablamos de los apócrifos en el será? próximo episodio, ¿qué tal si hablamos de Tobit y las adiciones de Daniel? Como son todos del mismo personaje, puede ser interesante. Okay. Que son Tobit Bueno. y Bel y el dragón, se llama la adición de Daniel. Sí. Interesante. O también creo que le dicen el Daniel griego a alguna gente. Porque está escrito en griego. Bueno, es heavísimo. Una cosa de detective, bueno, ustedes verán. Una novela de detective. Es heavísimo, ¿verdad? Muy duro, muy duro, muy duro. Y no añade nada como controversial. Pero bueno, eso será para la próxima. Hasta luego. Señores, miren, volvimos aquí rápidamente para hacer una aclaración, porque mencionamos el libro de Tobit como 3 veces durante el episodio. Y es mala mía, en verdad.
es mala mía. Se acabó el episodio y Abraham me dijo, mira, pero Tobit no es de Daniel. Y es verdad, Tobit es un hombre. Es otra historia. Es Susana. Se llama Susana la tipa. Eh, entonces, los libros son Bel y el dragón, que es al final de Daniel, y Susana es al principio de Daniel. Perdónenme, fui muy bruto, pero Abraham me ayudó ahí. Así que, así que nada, para el próximo episodio de lo apócrifo, Susana y Bel y el dragón.